Y después de más de 35 horas, 5 agentes de la PNC retenidos por pobladores de Tejutla San Marcos fueron liberados. Esta acción fue tomada hasta que el juez competente dejó en libertad a los líderes comunitarios que habían sido capturados. Sin embargo, fueron ligados a proceso por portación ilegal de armas de fuego. Lo que sí nos afectó bastante fue la presión psicológica que se nos daba, más que todo lo que uno vive en la vida policial, pues está expuesto a este tipo también de situaciones. Lastimosamente ahora a nosotros nos tocó que vivirla, pero gracias a Dios aquí estamos. El calvario para los agentes de la Policía Nacional Civil, retenidos por pobladores de Tejutla San Marcos, terminó este día a las 4 de la madrugada. Los uniformados permanecieron en cautiverio por más de 30 horas, tiempo y acciones que evidenciaron un desafío a las fuerzas de seguridad del país. Aunque visto desde cualquier perspectiva, la liberación de los agentes sin duda es lo mejor que pudo suceder. Hay que tener en cuenta que esto solo ocurrió hasta que un juez competente dictaminó que los 3 líderes comunitarios acusados de secuestro fueran beneficiados con medida sustitutiva y quedaron en libertad. Aunque ligados a proceso, pero únicamente por portación ilegal de arma de fuego. A pesar de los múltiples requerimientos fiscales, pues se decidió tomar una acción que pues a criterio nuestro pues no es la adecuada y por lo tanto el Ministerio Público planteará las acciones correspondientes conforme al derecho. Uno de los líderes comunitarios capturados por supuesta participación en el secuestro de un médico panameño dijo al salir de la cárcel que la información fue tergiversada. Según él, pobladores de Pajapita capturaron a un presunto delincuente y ellos no hicieron más que llevarlo a la policía. Lo venimos a entregar a las policías por falta de nuestros policías competentes en nuestro municipio. No llamamos, no hubieron patrullas, radiopatrullas disponibles para ir a traerlos. Entonces fuimos nosotros que los venimos a dejar a la comisaría de San Marcos. Y cuál fue la sorpresa que a nosotros nos detuvieron. Una versión que deberá ser cotejada con la que maneja la Policía Nacional Civil y el juzgador a cargo del proceso determinará de acuerdo a las pruebas qué fue realmente lo que sucedió. Pero lo que sí es cierto es que los pobladores de Tejutla San Marcos alcanzaron su cometido. Cuando la policía detuvo a 3 personas acusadas de secuestro, ellos retuvieron a 5 agentes y los liberaron hasta que un juez dejó en libertad a sus líderes comunitarios, demostrando irrespeto por las autoridades del país. Violentaron el Estado de Derecho y el mensaje para otras comunidades es que a veces la anarquía puede desafiar la ley. ¿Cómo saber si estamos hablando de un canje o de una negociación? Situación bastante lamentable y habrá que esperar qué dicen las autoridades más adelante. Por ahora pasamos a otra nota que también es de su interés y que precisamente formó parte de nuestros titulares esta noche. En Petén, hombres fuertemente armados dispararon contra 5 personas y utilizaron armas largas para cometer el atentado. 3 personas quedaron fallecidas en el lugar y 2 más fueron trasladadas con vida a un centro asistencial. Un ataque armado ocurrido en el cruce que comunica a Santa Ana con Tikal en el departamento de Petén dejó 3 personas fallecidas y 2 más resultaron heridas. El hecho provocó alarma en los vecinos del sector y la Policía Nacional Civil inmediatamente inició operativos para dar con los responsables del múltiple crimen. Después de varias horas, las víctimas mortales fueron identificadas como Osiel Pérez Taquic, de 35 años, Diego Castellanos, de 30, y Walter Lara, de 28. Cuerpos de socorro de esa localidad lograron estabilizar y trasladar a un centro asistencial a Edwin Eduardo Soto González, de 21 años, y William Pérez Peña, de 14 años. Ambos dijeron ser residentes del municipio Poptum, Petén. Las primeras versiones del hecho señalan que las 5 víctimas viajaban en un vehículo hacia Poptum, pero en el lugar antes referido un grupo de hombres fuertemente armados les interceptaron el paso y dispararon con armas largas, provocando la masacre.
El Ministerio Público investiga el hecho y en la escena del crimen localizaron más de 60 casquillos de fusil. Aunque la investigación apenas dio inicio, se habla de una posible riña entre grupos dedicados al tráfico ilícito de estupefacientes. En otro hecho de violencia, un hombre fue asesinado mientras conducía su vehículo en un sector de la zona 5 capitalina. La policía presume que lo atacaron desde el interior del automotor y no se descarta una riña entre narcotraficantes. Esta tarde, la 26 Avenida y 20 Calle de la zona 5 se convirtió en un escenario sangriento que provocó terror en los vecinos del lugar. Bomberos municipales fueron alertados a la dirección mencionada por vecinos que aseguraron haber escuchado varios disparos. Los socorristas llegaron de inmediato y localizaron en el interior de un vehículo el cuerpo sin vida de Eric Salvador Salguero Castañeda, de 38 años, quien presentaba al menos 3 heridas de bala en el cráneo. La policía acordonó el área y el Ministerio Público inició las investigaciones del crimen, tomando como base la versión de curiosos en el lugar. Se supone que la víctima viajaba con otras 2 personas y que le dispararon desde el interior del automotor. Otras personas rumoraron en los alrededores que en los últimos meses el lugar donde ocurrió el crimen se ha convertido en punto de distribución de drogas, por lo que no se descarta que el asesinato pudiera haber derivado de riñas entre narcotraficantes. En otro tema, de enero a la fecha, 159 personas han sido capturadas por abusar sexualmente de mujeres y menores de edad. Una cifra sin duda alarmante, y por ello hoy le hemos preparado una nota especial referente a la conducta patológica y psicológica de las personas acusadas de ese ilícito. El número de casos de menores de edad utilizados como objeto sexual sigue en aumento. Al menos 159 personas han sido capturadas de enero a la fecha por el delito de abuso sexual contra niños y mujeres. El experto Estuardo del Águila, de la Liga de Higiene Mental, indica que los agresores son tipos de aspecto común y corriente, que se caracterizan por no llamar demasiado la atención. Son personas que muchas veces son funcionales ante la sociedad, son esposos cariñosos, son tíos cariñosos, son buenas personas, pero encuentran en el niño un placer, ¿verdad? Encuentran en estos niños un placer que no lo pueden adquirir con una persona adulta de su sexo contrario, ¿verdad? Sino que muchas veces es el hecho de querer someter al niño o a la persona a estos abusos, demostrándole que quien tiene el poder es él, ¿verdad? En su mayoría, los violadores de menores de edad no buscan placer sexual, sino dominación total de una persona indefensa. Por ello, buscan víctimas que resultan más vulnerables, como menores de edad, adolescentes y mujeres jóvenes, solas o personas con discapacidades. Muchas veces pueden ser tíos, abuelitos, padrastros, los mismos padres. Muchas veces se busca un perfil, ¿verdad?, de estas personas que abusan a niños o abusan a adultos también, pero en este caso nos damos cuenta de que no es una patología directamente psicológica. En el caso de menores de edad, el fracaso escolar, la negativa a hablar, mentir, los ataques de ira, depresión, ansiedad, la baja autoestima, dificultad para confiar en los demás, son grandes indicios de que puede ser víctima de abuso sexual. Y la recomendación para los padres, yo creo que, o las personas que están a cargo de los niños, es que siempre crean, ¿verdad? Nosotros nos hemos topado aquí con personas que los papás no creen, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo mi abuelito, cómo mi papá, cómo mi esposo, cómo mi hermano pudo haber hecho esto? El experto asegura que es importante que el Estado, la sociedad y los centros educativos hagan saber a los niños cuáles son los comportamientos adecuados y no adecuados de las demás personas para evitar este flagelo.